Budín de moñitos. Con estos ingredientes, usted logrará un plato para 4 personas. 600 gramos de fideos moñitos de colores. Una cebolla. Un ají rojo. 40 gramos de manteca. 4 cucharadas de queso rallado. 4 huevos. Sal y pimienta a gusto. Y 200 gramos de yogurt natural. Preparación. Cocinar los fideos en abundante agua hirviendo con sal y 2 cucharadas de aceite hasta que estén cocidos pero al dente. Inmediatamente escurrirlos y mezclarlos con la cebolla y el ají picados previamente rehogados en la manteca. Agregar el queso rallado, los huevos, el yogur y condimentar con sal y pimienta a gusto. Aceitar una budinera y espolvorearla con azúcar o pan rallado y cocinar a baño María en horno moderado durante 45 minutos. Dejar pasar el calor fuerte y luego desmoldar. Servir tibio con salsa de espinacas. Si se desea, se puede espolvorear con queso rallado. Crepes de berro con salsa curry. Ingredientes: 2 huevos, 1 taza de harina, 3/4 taza de leche, media taza de hojas de berro, sal y pimienta a gusto, 30 gramos de manteca derretida, 200 gramos de queso fresco, 100 gramos de lomito ahumado, 200 gramos de crema de leche, media cucharada de curry y 1 cucharadita de fécula de maíz. Preparación. Para preparar la masa base para los crepes, colocar en la licuadora los huevos con la harina, la leche, el berro y la manteca fundida. Salpimentar y licuar bien. Luego, dejar reposar la preparación por lo menos 20 minutos. Colocar y distribuir bien una porción de la mezcla sobre la sartén previamente enmantecada. Los crepes se van haciendo uno a uno y a medida que estén listos hay que superponerlos para que no se sequen. Armarlos en forma de pañuelitos o arrollados o bien como paquetitos atados con tiras de puerro blanqueadas y rellenarlos con queso fresco y lomito. Aparte, cocinar la crema con sal, pimienta, el curry y la fécula, revolviendo hasta que rompa el hervor. Colocar la salsa en una fuente, ubicar encima los crepes y gratinar en horno caliente durante algunos minutos. Spaghetti a la florentina con nueces. Ingredientes para un plato que resultará para 4 personas: medio kilo de espaguetis, un paquete de espinacas, 80 gramos de manteca, 3 cucharadas de aceite, 100 gramos de crema de leche, 1 cucharada de salsa tabasco, nueces picadas aproximadamente 50 gramos, 4 cucharadas de queso provolone y 2 huevos duros. Preparación. Cocinar los espaguetis en abundante agua con sal y 1 cucharada de aceite hasta que estén tiernas pero al dente. Blanquear la espinaca, escurrirla muy bien y picarla. Calentar la manteca y el aceite, saltear la espinaca, agregar los espaguetis, rociar con la crema y la salsa tabasco. Mezclar con 2 tenedores, abriendo la pasta para que se impregne bien. Servir caliente, espolvoreada con los huevos duros picados.
Ravioles express de seso y espinaca. Ingredientes: 2 paquetes de tapas de pascualinas rectangular, 2 sesos, 25 gramos de manteca, 2 tazas de espinacas hervidas, 3 cucharadas de queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada a gusto y un huevo. Preparación: estirar las tapas de pascualina con un palote para afinarlas, pero sin que pierdan su forma rectangular. Lavar los sesos, quitarles la película que los recubre y cocinarlos 7 minutos en agua con sal. Luego, escurrirlos y picarlos. Mezclarlos con la espinaca salteada en manteca, el queso y el huevo. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Distribuir el relleno sobre 2 tapas de pascualina, cubrir con las otras 2 tapas, marcar los ravioles con la tabla o el palote especial o bien con una regla. Separar los ravioles con la ruedita y cocinarlos en agua hirviendo con sal. Luego, escurrirlos y servirlos con salsa boloñesa o salsa de tomates y crema, espolvoreando con abundante queso rallado. Ñoquis de espinaca. Ingredientes: 2 atados de espinacas, 150 gramos de harina, 2 huevos, 1 cucharadita de polvo de hornear, 100 gramos de quesos de rallar, medio kilogramo de papas, nuez moscada, sal y pimienta a gusto y tuco. Preparación: hacer un puré con las papas cocidas, agregarle las espinacas cocidas pasadas por la licuadora y los huevos, 3 cucharadas de queso rallado con el polvo de hornear, condimentar, agregar la harina, mezclar bien, armar la masa y formar los ñoquis. Cocinar en agua con sal y cuando estén cocidos, pasar por un colador y poner en una fuente, cubrir con tuco y espolvorear con queso rallado. Fideos a la crema. Los ingredientes para este plato son los siguientes: medio kilogramo de fideos monios, sal, 1 taza de salsa blanca liviana y 100 gramos de queso rallado. Preparación: cocinar en agua y sal medio kilo de moñitos. Retirarlos cuando se hallen cocinados. En una fuente que pueda ir al horno, verter los fideos, agregar media taza de salsa blanca y un poco de queso rallado. Revolver bien y cubrir con el resto de salsa blanca. Espolvorear con queso rallado y gratinar. Fideos de verdura. Ingredientes: 1 atado de espinacas, 1 atado de acelgas, 1 atado de zanahorias, 4 huevos, 2 cucharadas de aceite, sal, queso rallado, harina en cantidad necesaria. Preparación: cocinar en agua las acelgas, en otro lado las espinacas y en otra cacerola las zanahorias. Luego, escurrir las verduras, licuarlas y agregar 4 huevos, 2 cucharadas de queso de rallar, 2 de aceite, agregar la harina que absorba el líquido para que quede una masa suave y lisa, más bien dura. Estirarla fina y pareja, espolvorear con harina y arrollar. Cortar los fideos con cuchillo del grosor que usted desee.
Canelones de pollo. Con estos ingredientes, usted conseguirá un plato para 10 personas. Un pollo, 4 chorizos, una cebolla, 3 huevos, 2 pimientos morrones, nuez moscada, ajo, perejil, un pan, medio kilo de harina, aceite, queso rallado, tuco o salsa blanca. Preparación. Preparar una masa de panqueque poniendo la harina, leche y los 3 huevos. Batirlos bien, agregarle sal y pimienta. En una sartén poner un poco de aceite e ir haciendo los panqueques uno a uno. Limpiar y cocinar un pollo con agua y sal. Cuando esté cocido, apartar la carne de los huesos. Pasarla por la procesadora y agregarle los chorizos sin pellejo. Moler bien, agregar una cebolla fina, ajo, perejil, 2 pimientos morrones picados, un huevo, una taza de queso rallado, un pan remojado en leche, nuez moscada, pimienta y sal. Juntar bien los ingredientes. Poner el relleno en cada canelón y presentar en una fuente cubriendo con tuco o salsa blanca y queso de rallar. Canelones de humita. Ingredientes: 3 tazas de leche, 3 huevos, 11 cucharadas de harina, una lata de choclo cremoso, un pimiento morrón, un tomate, una taza de salsa de tomates, 100 gramos de queso rallado, aceite y sal al gusto. Preparación. Preparar panqueques de la siguiente manera. Se colocan en un bol los huevos y se baten con harina. Seguir batiendo y verter leche hasta que quede una masa blanda, más bien líquida. Condimentar con sal y pimienta. En una sartén poner un poco de aceite y verter medio cucharón de la masa. Darlo vuelta y así seguir con los demás. Relleno. En un bol poner el choclo, una taza de leche y la harina y sal. En una sartén calentar un poco de aceite, agregar la cebolla picada y el pimiento morrón. Cuando esté frito, agregar un tomate sin pellejo ni semilla, dar color con pimentón y agregar a preparación del choclo y dejar cocinar. Revolverlo continuamente para que no se queme y retirar cuando se despegue de la sartén. Colocar una cucharada del relleno en cada panqueque y arrollarlo. Presentarlos en una fuente, cubrir con una salsa de tomates y espolvorear con queso rallado y servir bien caliente. Polenta rellena. Ingredientes para este plato: medio kilogramo de polenta, un cuarto kilo de queso fresco, 2 pimientos morrones, una cebolla, 3 tomates, 50 gramos de manteca, aceite, sal, pimienta a gusto y un huevo. Preparación. Poner al fuego una cacerola con 1 litro de agua, 50 gramos de manteca y sal. Cuando comience a hervir, agregar en forma de lluvia medio kilo de polenta y cocinar hasta que quede bien espesa. Aparte, enmantecar una fuente, colocar la mitad de la polenta, después colocar el relleno
y cubrir con el resto de la polenta. Bañar la superficie con huevo batido y poner al horno para gratinar. Para el relleno, poner una cacerola un poco de aceite al fuego, agregar una cebolla, 2 pimientos, freír un poco, agregar pimentón y sal. Luego, añadir 3 tomates picados sin semilla ni pellejo. Cuando la salsa espese, agregar 1/4 kilo de queso fresco en trozos y retirar del fuego antes de que el queso se deshaga. Agnolottis al gratén. Para realizar este plato, usted debe contar con los siguientes ingredientes: medio kilogramo de harina, 2 huevos, 50 gramos de manteca, medio kilo de ricota, 100 gramos de jamón cocido, 2 cebollas, 100 gramos de queso rallado, 2 cucharadas de crema de leche, nueces picadas a gusto, salsa blanca liviana, 150 gramos de jamón cocido, perejil picado y sal a gusto. Preparación. Preparar una masa con la harina, una yema, 2 cucharadas de manteca y una salmuera. Trabajar bien la masa y dejarla descansar algunos minutos. Estirar con palote y cortar discos del tamaño de una copa de vino dulce. Poner un relleno que se prepara así. Freír en aceite 2 cebollas picadas, retirar del fuego, agregar el jamón bien triturado, la ricota, 2 cucharadas de queso rallado, las nueces, la crema de leche y condimentar. Colocar un poco de relleno en cada disco y formar una empanadita. Unir las puntas y poner a cocinar en bastante agua con un poco de sal. Poner en una fuente, cubrir con la salsa blanca y espolvorearlos con perejil y jamón picados. Luego, gratinar. Fideos rellenos. Ingredientes: medio kilogramo de fideos, 2 zanahorias, 3 huevos, 2 cucharadas de aceite, 2 cucharadas de queso rallado, sal y pimienta a gusto, y para completar, salsa blanca y de tomate. Preparación. Elegir fideos bien gruesos y cortos y huecos. Cocinar en agua y sal. Aparte, preparar un relleno de la siguiente manera. Cocinar 2 zanahorias, rallarlas, agregar 3 yemas de huevos duros, 2 cucharadas de aceite, 2 cucharadas de queso rallado, sal y pimienta. Revolver bien todo, rellenar los fideos y colocarlos en una fuente de horno. Cubrir con las salsas, espolvorear con queso rallado y poner al horno para calentarlos. Macarrones a la provinciana. Ingredientes que se necesitan para realizar este plato: medio kilogramo de macarrones, 1 litro de leche, 100 gramos de queso gruyère, 100 gramos de manteca,
50 gramos de queso rallado, sal, 3 huevos duros y perejil bien picado. Preparación. Poner la leche con sal al fuego. Cuando comience a hervir, agregar los macarrones. Una vez blandos, pasar por un colador, colocar en una fuente, mezclar con la manteca, queso, perejil y huevos duros picados. Espolvorear con queso rallado. Canelones a la criolla. Ingredientes: medio kilo de carne picada vacuna, 2 cebollas, 3 cucharadas de grasa, pimentón, sal, orégano, pimentón morrón, 500 gramos de harina, 2 huevos, 50 gramos de manteca y salsa de tomates. Preparación. Poner la harina en forma de corona arriba de la mesa. Colocar en medio la manteca derretida, los huevos batidos y una salmuera. Trabajar la masa, estirarla con un palote hasta dejarla fina y cortar cuadrados y rellenarlos. Para preparar el relleno se procede así. Hacer freír en la grasa rebanadas finas de la cebolla hasta que estén doradas. Dar color con pimentón. Agregar la carne picada y el condimento y dejar freír unos minutos hasta que esté cocido. Cocinar los cuadrados de masa por tandas en agua y sal y pasarlos por un colador y en cada cuadrado de masa poner una cucharada de relleno, arrollar y colocar en una fuente. Cubrir con una salsa que se prepara así. Se fríe en aceite una cebolla y un pimiento. Después se agregan 3 cucharadas de conserva de tomate. Una vez preparada la salsa, se cubren los canelones y se espolvorean con queso rallado. Capelletti de pollo al gratén. Si usted sigue al pie estos ingredientes, conseguirá 6 porciones de este riquísimo plato. 500 gramos de harina, 3 huevos, medio vaso de aceite, una pechuga de pollo, una cajita de paté de foie, 100 gramos de queso de rallar, perejil picado, miga de pan cortado en rodaja y puesto en leche, sal, pimienta, salsa blanca, 50 gramos de manteca y 100 gramos de jamón cocido. Preparación. Preparar una masa con la harina, una yema y un huevo entero, medio vaso de leche y una salmuera. Trabajar bien la masa hasta que quede algo dura, estirarla con un palote, dejándola fina. Con una copita mediana, cortar discos y rellenar. Unir las puntas y los bordes como si fueran empanaditas. Cocinar luego en agua y sal, retirar y pasar por un colador. Poner en una salsa blanca, espolvorear con queso de rallar, perejil picado y jamón cortadito. El relleno se prepara de la siguiente manera. Moler la carne de pollo, agregar el paté de foie, la miga de pan, un huevo, aceite y condimento. Luego el queso rallado. Mezclar todo antes de servir y gratinar los capelletis.
ñoquis suizos. Ingredientes: 500 gramos de queso mantecoso, 2 huevos, una taza de fécula de maíz, aproximadamente unos 60 gramos, 120 gramos de harina, sal y pimienta a gusto. Preparación: cortar el queso y ponerlo en un bol, pisarlo con un tenedor, agregar los huevos, la fécula y la harina tamizada. Mezclar bien. La masa quedará algo dura. Formar los ñoquis como acostumbra. Verter en abundante agua hirviendo y cuando suban a la superficie dejar cocinar 3 o 5 minutos y retirar. Servir enseguida con salsa, crema o manteca y espolvorearlos con queso rallado. Fideos a la húngara. Ingredientes para 4 porciones: medio kilogramo de fideos mostachole, 100 gramos de manteca, 2 manzanas, unas hojas de reposo, 4 cucharadas de queso de rallar y nuez moscada a su gusto. Preparación: poner a cocinar en una cacerola los fideos con agua y sal. Una vez que estén blandos, pasarlos por un colador. Poner en una fuente, mezclar con las manzanas picadas y cubrir con el repollo previamente cocinado con agua y cortado a la juliana. Una vez que los fideos estén cubiertos con el repollo, espolvorear con queso rallado. Timbal de fideos. Ingredientes: medio kilogramo de fideos, 100 gramos de queso rallado, 5 huevos duros, 100 gramos de jamón cocido, 4 salchichas, una pechuga de pollo o de gallina, una cucharada de perejil picado, aceitunas, nuez moscada, manteca, sal y pimienta a gusto. Preparación: cocinar en agua y sal los fideos, pasarlos por un colador de manera que queden bien secos. Agregarles el jamón, salchichas, pechuga de pollo y huevos duros picados. Condimentar y rellenar un molde redondo. Verterle encima manteca derretida. Cubrir con rebanadas de huevo duro y aceitunas sin carozo. Llevar al horno unos 5 minutos. Lasaña de pollo, cebolla y tomate. Ingredientes para este delicioso plato. Siguiendo al pie de la letra, esta receta conseguirá 4 porciones: 500 gramos de lasaña, 2 pechugas de pollo previamente cocidas, una cucharada de cebolla de verdeo, 3 tomates pelados y picados, una cebolla picada, un diente de ajo picado, una cucharadita de romero, aceite y una cucharada de queso parmesano. Preparación: prepare la masa básica. Ponga en la sartén un poco de aceite de oliva, saltee la cebolla, el ajo y la cebolla de verdeo. Añade el pollo desmenuzado, el tomate, romero, sal
y pimienta. Cocine 10 minutos. Ponga una capa de lasaña en una fuente rectangular, un poco de relleno, cubra con lasaña y así hasta terminar. Debe finalizar con capa de salsa espolvoreada con queso parmesano. Lasaña con camarones. Ingredientes: 500 gramos de masa de lasaña, 500 gramos de camarones, una lata de puré de tomates, una taza de salsa blanca, una cucharada de cebolla de verdeo, 250 gramos de berro, 2 cucharadas de aceite, sal y pimienta, 2 daditos de azafrán o azafrán en hebras y medio vaso de caldo. Preparación. Haga la lasaña agregando a la masa básica el azafrán diluido en medio vaso de caldo. Saltee los camarones en aceite con la cebolla de verdeo, sal, pimienta y berro picado. Mezcle la salsa blanca con el puré de tomate. Ponga una capa de salsa blanca con tomate, cubra con lasaña, ponga una capa de camarones, otra de salsa blanca y así hasta terminar. Finalice con una capa de salsa blanca y lleve al horno 15 minutos. Lasaña con masa verde y almendras. Ingredientes para 4 personas. Masa básica de lasaña: 250 gramos de espinaca cocida y procesada, 500 gramos de espinaca blanqueada y picada, 2 cucharadas de almendras, un huevo batido, sal y pimienta, aceite de oliva, medio ajo picado, 2 cucharadas de perejil picado, nuez moscada y 2 cucharadas de queso rallado. Preparación. Añada el puré de espinaca a la masa básica. Cocínela. Ponga un poco de aceite de oliva en una sartén. Saltee la espinaca, el ajo y el perejil. Añada nuez moscada, sal y pimienta y fuera del fuego el huevo batido. Agregue las almendras, ponga una capa de lasaña, una de espinaca, cubra con lasaña y así hasta terminar. Decore con unos cubitos de manteca y queso rallado. Cocine 10 minutos en el horno. Lasaña con espinacas y queso. Ingredientes: 500 gramos de lasaña, 700 gramos de espinacas, media lata de tomates pelados y picados, una cebolla picada, 2 cucharadas de aceite, un cuarto de taza de perejil picado, una pizca de nuez moscada, una taza de ricota desmenuzada, 100 gramos de mozzarella picada y una cucharadita de orégano. Preparación. Hierva las lasañas introduciendo de a una por vez. Escurra y coloque sobre un repasador. Cocine las espinacas en agua salada.
Ponga un poco de aceite en una sartén, saltee la cebolla, añada espinaca, perejil, orégano y nuez moscada, sal y pimienta a gusto. Saltee 2 minutos, añada los tomates, mezcle bien y cocine 5 minutos. Enmanteque un molde, coloque una capa de lasaña, luego de espinaca y otra de lasaña. 1/4 taza de ricota mezclada con 2 cucharadas de mozzarella. Continúe hasta terminar las lasañas, cubriendo la última capa con mozzarella. Gratine 8 minutos en horno caliente. Lasañas de calabacita y brócoli. Ingredientes: 500 gramos de lasaña, un brócoli separado en ramitas, 500 gramos de puré de calabacita hecho con manteca y crema de leche, 50 gramos de nueces picadas, un diente de ajo, una cebolla picada, aceite y queso rallado. Preparación: blanquear el brócoli en agua hirviendo 5 minutos. Cocine la lasaña. Añada las nueces al puré de calabacita. Saltee en aceite de oliva el brócoli separado en ramitas con la cebolla y el ajo. Ponga en una fuente una capa de puré de calabacita, arriba las lasañas, encima el brócoli, alternando hasta terminar. Finalice con puré de calabacita, dados de manteca y queso rallado. Cocinar 10 minutos en el horno. Lasaña mediterránea. Ingredientes para un plato del cual podrán degustar 4 personas: 500 gramos de lasaña, 2 berenjenas medianas peladas y cortadas en cubitos, 2 zapallitos cortados en cubitos, un morrón colorado, un tomate cortado, una cebolla picada, un diente de ajo, una hoja de laurel, una cucharadita de tomillo, media cucharadita de comino, una cucharadita de romero y aceite de oliva. Preparación: deje escurrir la berenjena cubierta con sal durante 1 hora. Saltee en una cacerola con aceite de oliva, cebolla y ajo. Añada las berenjenas escurridas, los zapallitos, el morrón y el tomate. Condimente con la hoja de laurel, el tomillo, el comino y el romero. Cocine a fuego bajo 30 minutos. Coloque una capa de salsa en la asadera y proceda intercalando capas de lasaña y de relleno hasta terminar. Decore con un poquito de salsa y un chorrito de aceite de oliva. Cocine en el horno 10 minutos, solo para calentar. Cappelletti Express. Ingredientes:
Margarina untable 3 cucharadas. 150 gramos de carré de cerdo desgrasado. 150 gramos de pechuga de pollo. Sal y pimienta. Nuez moscada, 1 cucharadita. 2 paquetes de discos de empanadas. Harina para la placa. Caldo de pollo, 1,5 litros aproximadamente. Queso rallado a gusto. Opciones para este plato pueden ser salsa de tomate enriquecida con champiñones, perejil picado y crema de leche. Preparación. Procese la carne de cerdo y colóquela en una sartén junto con la margarina, hasta que se note cocida. Procese la carne de pollo y agréguela a la sartén hasta que esté cocida. Retire y sazone con sal, pimienta y nuez moscada. Agregue el queso rallado, mezcle todo y deje enfriar. Despegue los discos, estírelos con el palote hasta que estén bien finitos. Recórtelos para que queden redondos. Distribuya 1 cucharada de relleno en cada centro y dóblelos como si fuera a hacer empanadas. Para armarlos, doble uniendo una punta con la otra, presionando bien y vaya colocándolos sobre una placa enmantecada y enharinada. Caliente el caldo de pollo en una cacerola bien grande, agregue los capeletis por tandas y en cuanto floten, escúrralos. Se pueden acompañar con 1 taza de salsa de tomates o en el mismo caldo. Tortelli. Ingredientes. En este caso nos referimos a la masa. 160 gramos de harina. Sal. 1 cucharadita de café. 5 yemas. Y 1 cucharada de aceite de oliva. Hablamos ahora del relleno. Ingredientes. 100 gramos de espinacas blanqueadas. 100 gramos de ricota. 150 gramos de queso rallado parmesano, nuez moscada, sal y pimienta, 1 cebolla picada y rehogada en aceite, 4 huevos y 150 gramos de manteca negra. Preparación. Para la masa, coloque la harina sobre la mesa, en el centro ponga las yemas, el aceite y la sal. Una todo hasta obtener un bollo duro. Amáselo hasta que al cortarlo el interior esté relleno de poros de aire. Tápelo y déjelo reposar sobre la mesa media hora. Estire la masa dejándola muy fina. Córtela en 8 círculos, 4 de 10 centímetros de diámetro y 4 de 11 centímetros de diámetro. Escurra las espinacas, exprímalas bien, píquelas y mézclelas con la cebollita, la ricota y 50 gramos de queso rallado. Sazone a gusto con sal, pimienta y nuez moscada. Distribuya el relleno en el centro de los discos más chicos, dándole forma circular. Presione en el centro de cada disco del relleno ahuecándolo, casque y por separado cada huevo, deseche las claras y coloque cada yema en cada huequito hecho en el relleno de los tortelli. Sazone la yema con sal y pimienta. Cúbralos con los círculos más grandes y presione fuertemente los bordes. Pinte los círculos con las claras reservadas. Sumerja los tortelli en agua salada hirviendo durante 3 a 4 minutos. Escúrralos y coloque cada uno en el centro de una fuente.
Distribuya sobre ellos el queso, la manteca bien caliente y sírvalos enseguida. La manteca negra se logra manteniéndola sobre el fuego hasta que tome color avellana. Ñoquis a la parisien. Ingredientes: 250 gramos de harina, 6 huevos, 200 gramos de manteca, medio litro de salsa blanca, 200 gramos de queso rallado, medio litro de agua, nuez moscada y sal a gusto. Preparación: colocar en una cacerola con mango largo el agua, la manteca, la sal y nuez moscada. Cuando esté hirviendo, retirar del fuego y agregar la harina de una sola vez. Remover muy bien y cuando se noten bien unidos todos los ingredientes, colocar los huevos de a uno por vez, removiendo con fuerza hasta obtener una masa homogénea. Apartar del fuego y dejarlos 8 minutos en la misma cacerola. Preparar los ñoquis, cocerlos en agua hirviendo hasta que suban a la superficie. Retirarlos, escurrir muy bien y colocarlos en una fuente refractaria. Salpicar con queso rallado, cubrirlos con salsa blanca, luego con queso y pequeñas nieves de manteca. Llevar al horno suave durante 20 minutos. Este plato debe servirse de inmediato. Macarrones con champiñones. Ingredientes para 6 personas: 500 gramos de macarrones, 400 gramos de champiñones, 100 gramos de manteca, un limón, 100 gramos de jamón cocido, 100 gramos de queso rallado y sal. Preparación: limpiar y cortar los champiñones en 4. Secarlos con un lienzo y colocarlos en una cacerolita con 50 gramos de manteca y el jugo de limón. Tapar la cacerola, dejar cocer lentamente durante unos minutos y mientras tanto cocer los macarrones en agua hirviendo con sal. Escurrir y conservar caliente. Mezclarle el resto de la manteca. Destapar para que se reduzca todo el líquido y se doren los champiñones. Cortar el jamón y mezclarlo con los champiñones, el queso rallado y los macarrones en la cacerola. Luego, servir. Lasañas rellenas. Ingredientes con los cuales conseguirá un plato para 6 personas: masa de lasañas cocidas, 50 gramos de queso rallado y tuco. Para el relleno número 1, 2 kilogramos de espinacas o acelgas hervidas,
2 cebollas picadas, 1/4 kilogramo de salchichas de Viena sin piel, 3 huevos, sal y pimienta. Hablamos en este caso del relleno número 2. 400 gramos de ricota, 250 gramos de jamón cocido, 3 huevos, nuez moscada, 100 centímetros cúbicos de crema de leche y sal y pimienta. Preparación. Para el relleno 1, rehogar la cebolla, agregar las salchichas sin piel y dejar 5 minutos. Retirar del fuego y agregarles las acelgas o espinacas hervidas y los huevos. Luego salpimentar. Para el relleno 2, pasar la ricota por un sedazo, agregarles el jamón, las arvejas, la crema de leche, los huevos, la nuez moscada y salpimentar. Enmantecar una fuente y forrar el fondo y los costados con las lasañas, dejando que sobresalgan del borde. Cubrir con el relleno número 1. Tapar con una capa de lasañas. Colocar el relleno número 2 y tapar nuevamente con lasañas. Repetir la operación hasta terminar los rellenos. Depende del tamaño de la fuente o de la forma en que se quieren separar. Antes de poner la última capa de lasañas, doblar hacia adentro las que sobresalen de la fuente. Cubrir con tuco y queso rallado y colocar en el horno. Fideos a la genovesa. Ingredientes: 500 gramos de fideos forati o mostaccioli hervidos, 250 gramos de carne picada de ternera o de cerdo, 50 centímetros cúbicos de aceite, una cebolla picada, 2 tomates picados, 2 dientes de ajos picados, 50 gramos de nueces molidas, 100 gramos de queso rallado, sal y pimienta a su gusto. Preparación. Saltear en el aceite la cebolla y cuando se note cocida agregarle el ajo, los tomates y salpimentar. Dejar cocer unos minutos. Añadir la carne picada, cocer 10 minutos. Colocar en una fuente los fideos, agregar las nueces molidas a gusto y luego la salsa. Mezclar muy bien. Rociar con abundante queso rallado y trocitos de manteca y gratinar en el horno. Luego, servir caliente. Capelletti de jamón. Siguiendo estos ingredientes, usted conseguirá un plato para 8 personas. Masa de capelletti, 200 gramos de jamón crudo, una lata de jamón del diablo, una cebolla picada, una cucharada de perejil picado, un huevo, 2 cucharadas de queso parmesano rallado o a su gusto, 2 cucharadas de pan rehogado en leche, salsa a elección, media taza de aceite, nuez moscada, sal y pimienta a gusto. Preparación.
calentar el aceite en una sartén, agregarle la cebolla, rehogar y cuando tome color añadir el jamón crudo, el jamón del diablo, el queso rallado, el perejil y la miga de pan. Pasar por la procesadora y agregar el huevo, la nuez moscada a gusto y salpimentar. Poner en el medio de cada medallón de masa un poco de relleno, doblarlo, mojar los bordes dándole forma de empanada, apretar los bordes y formar el capelletti. Cocinar en abundante agua hirviendo con sal, escurrir y servir con salsa a elección. Canelones de jamón y queso. Ingredientes: 24 panqueques, medio kilogramo de queso fresco, 300 gramos de jamón cocido, 50 gramos de queso rallado, manteca, una taza de salsa de tomates, sal y pimienta a gusto. Preparación: cortar el queso en 18 pequeños rectángulos, el jamón en 18 pedacitos. Rellenar cada panqueque con un trozo de queso y jamón. En una fuente que luego irá a la mesa, colocar en el fondo una pequeña capa de salsa de tomate y encima los canelones. Cubrir con el resto de la salsa, espolvorear con queso rallado, salpicar con trozos de manteca y colocar en horno. Luego, servir bien caliente. Canelones a la Rossini. Ingredientes para este plato, el cual podrán degustar 8 personas. 16 tapas cocidas de canelones, 100 centímetros cúbicos de aceite, 2 dientes de ajos picados, una cebolla grande picada, 200 gramos de jamón cocido, una pechuga de pollo cocida, miga de pan remojada en leche y exprimida, 100 gramos de queso rallado, condimentos a su gusto, 1 litro de salsa blanca, manteca y sal. Preparación: saltear en el aceite los ajos y la cebolla, añadir el jamón, la pechuga cortada, la miga de pan y 50 gramos de queso rallado. Agregar el condimento a gusto y salpimentar. Pasar por la procesadora, colocar en un recipiente, agregar la salsa blanca. Aplanar la preparación y dividirla en 4 partes, calculando la cantidad de relleno que disponemos para cada canelón. Retirar cada canelón y arrollarlo. En una fuente enmantecada colocar unas cucharadas de salsa blanca, sobre ella los canelones y cubrir con otra capa de salsa blanca. Espolvorear con el resto del queso rallado, salpicar con trocitos de manteca y llevar al horno. Agnolotis. Ingredientes: masa de agnolotti, 1 kilogramo de ricota,
300 gramos de queso rallado, 50 gramos de nueces picadas, 6 huevos, 5 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas de perejil picado, nuez moscada, sal y pimienta. Para la salsa necesita estos ingredientes: 50 gramos de manteca, 25 gramos de harina, una taza de agua o caldo, una cucharada de extracto de tomate, 12 aceitunas verdes, 12 aceitunas negras, 50 gramos de queso rallado, 100 gramos de jamón cocido, sal y pimienta a su gusto. Preparación. En un bol poner la ricota, el queso rallado, las nueces, los huevos, el aceite y el perejil. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada a gusto y mezclar bien. Dividir la masa en 2 partes iguales y estirar, dejándola bien fina. Sobre una mitad, extender el relleno, tapar con la otra mitad y cortar como los ravioles, pero del doble de tamaño. Cocerlos en abundante agua y sal. Colar, rociar con la salsa y espolvorear con queso rallado. Para la salsa, derretir la manteca en una cacerolita, agregar la harina, dejar rehogar unos instantes. Incorporar el caldo o agua hirviendo, removiendo continuamente con un batidor. Dejar cocer lentamente durante 5 minutos, revolviendo siempre. Agregar el extracto de tomate, salpimentar y mezclar. Retirar del fuego, añadir las aceitunas descarozadas, picadas y el jamón picado. Mezclar todo muy bien. Fideos con salsa de arvejas. Siguiendo estos ingredientes, usted conseguirá un plato para 4 personas. 1 kilogramo de fideos cintas, un puerro, 50 gramos de manteca, 4 cucharadas de aceite, 1 kilo de tomates, sal, pimienta, albahaca, arvejas aproximadamente 500 gramos y queso rallado. Preparación. Se corta el puerro y se rehoga en la mitad de la manteca y en 4 cucharadas de aceite. Se añaden después los tomates previamente pelados, sin semillas y en trocitos. Se sazona la salsa con sal y, si se quiere, con pimienta. Se añaden las hojas enteras de albahaca y las arvejas previamente desgranadas y lavadas. Primero se mantiene la llama un poco alta, luego se baja y se continúa la cocción a fuego lento, removiendo frecuentemente. Si durante la cocción la salsa se secase demasiado, se añade un poco de agua caliente o también de caldo, que se hará disolviendo en medio litro de agua hirviendo un cubito concentrado de caldo de carne. Se cuecen las tiras de fideos en agua salada, hirviendo, y se escurren. Se condimentan con la salsa, a la que se habrá quitado las hojas de albahaca, la manteca sobrante y el queso rallado.
Tallarines con albahaca. Ingredientes: 400 gramos de tallarines al huevo, 50 gramos de albahaca, un diente de ajo, un copo grande de manteca, aceite, pimienta, sal y, si usted lo desea, acompañar estos tallarines con queso rallado. Preparación: se pone al fuego en un recipiente con agua y sal, y cuando hierva el agua se echa la pasta y se deja cocer al fuego vivo con el recipiente descubierto, removiendo frecuentemente. Mientras se lava bien la albahaca, se seca con un paño y se escurre. Se pica finamente junto con el diente de ajo. Cuando faltan pocos minutos para sacar los tallarines del agua, se pone al fuego una cazuela pequeña con 5 cucharadas de aceite. Cuando esté caliente, se echan la albahaca y el ajo picado. Se sazonan ligeramente con sal y pimienta y se dejan un instante sobre el fuego. Se sacan los tallarines, se escurren bien, se colocan en una fuente honda y se condimenta con la albahaca. Se añade entonces la manteca cruda y se sirve inmediatamente. Si se quiere, se espolvorea con queso rallado y resulta más exquisito. Tallarines verdes. Ingredientes: tallarines verdes, 100 gramos de manteca, 300 gramos de ricota y sal. Preparación: se cuecen en agua hirviendo con sal los fideos. Se escurren bien y se condimentan con la manteca y la ricota. Se mezcla todo con 2 tenedores y se sirve muy caliente sin añadir queso rallado. Espagueti con perejil y anchoas. Con estos ingredientes, usted consigue preparar un plato para 4 personas. 400 gramos de espagueti, un manojo grande de perejil, un diente de ajo, medio limón, un frasquito de anchoas en aceite, pimienta y sal. Preparación: se lava el perejil, se escurre bien y se pica finamente junto con el diente de ajo. Se escurren las anchoas del aceite y se cortan en pedacitos. Se coloca en un bol grande, añadiendo el aceite, el perejil picado, pimienta y un poco de aceite de las anchoas, y se bate todo con un tenedor. En abundante agua salada se hierven los espaguetis. Una vez escurridos, se vuelcan en un bol donde se habrá preparado el condimento. Se mezcla bien todo, se incorporan el jugo de medio limón y se remueve perfectamente todo. Si se quiere, se puede agregar al condimento unas alcaparras enteras con vinagre que harán los espaguetis más apetitosos. Canelones con tuco. Ingredientes: carne de cerdo bien picada, cebolla, queso rallado, sal, pimienta, nuez moscada, un huevo crudo, hojas de laurel,
pan mojado en leche, medio vaso de vino blanco, 2 o 3 cucharadas de salsa blanca y aceite. Preparación: freír la carne con la cebolla en aceite. Cuando ésta se enfríe, se le agrega el queso rallado, sal, pimienta, nuez moscada, hojas de laurel, pan mojado en leche, el huevo crudo, el medio vaso de vino blanco y por último la salsa blanca. Se hace una mezcla compacta y se introduce la misma dentro de los canelones. Para su cocción se pone en una fuente enmantecada al horno. Cuando faltan unos minutos para terminar su cocción, se le agrega queso rallado encima y salsa de tomate. Ñoquis a la romana. Para preparar este plato, usted debe contar con estos ingredientes: medio litro de leche, 150 gramos de sémola, manteca, una yema, 100 gramos de queso rallado, sal, pimienta, nuez moscada, una cucharada de perejil picado, rodajas de jamón cocido, gajos de tomate. Aparte, preparar una ensalada de lechuga, berro y tiritas de ají morrón bien condimentada. Preparación: se pone a calentar medio litro de leche. Cuando suelte el hervor, se echa la sémola en forma de lluvia y se cocina durante 10 minutos. Agregar una cucharada al ras de manteca y seguir la cocción unos minutos más. Fuera del fuego, agregue una yema, el queso de rallar, sal, pimienta, nuez moscada y la cucharada de perejil picado. Se vuelca la preparación sobre una chapa de mármol enmantecado, se deja enfriar y se extiende hasta dejarla de un dedo de espesor. Se cortan medallones, se ponen en una chapa de horno enmantecada y se cubren con queso rallado y manteca derretida. Se gratinan en horno caliente y se sirven con rodajas de jamón cocido arrollado, gajos de tomate y ramitos de perejil. Por último, se acompaña con la rica ensalada de lechuga, berro y tiritas de ají morrón. Masa para añolotis. Ingredientes con los cuales usted va a conseguir un plato para 8 personas: 750 gramos de harina, 3 huevos, agua y sal. Preparación: colocar la harina en forma de corona, en el centro poner los huevos y la sal. Mezclar con los dedos e ir tomando la harina hasta formar una masa pareja, agregando agua a medida que se necesite. Dejar descansar 15 minutos. Separar en 2 partes para estirar más fácilmente. Masa de canelones. Ingredientes para 4 personas: 300 gramos de harina, una cucharada de aceite, 3 huevos,
y sal. Preparación. Colocar la harina sobre la mesa en forma de corona. En el centro poner el aceite y los huevos. Mezclar los ingredientes centrales y trabajar todo hasta conseguir una masa suave. Dejar descansar 10 minutos y estirar con un palote bien fino. Dividir la masa en cuadrados de 7 centímetros de lado y cocinarlos durante 10 minutos en agua hirviendo, sal y un chorrito de aceite. Colocar el recipiente bajo el chorro de agua fría y dejar enfriar. Escurrir y extender en la mesa sobre un mantel para sacarlos un poco. Si se preparan con anterioridad, espolvorear con queso rallado y apilarlos. Esta masa puede guardarse en recipiente hermético durante 48 horas o bien en freezer. Masa de capeletis. Ingredientes: 500 gramos de harina, 3 huevos, agua, 2 cucharadas de aceite y sal. Preparación. Hacer una masa con harina, huevo y aceite. Agregar un poquito de agua y sal. Amasarla, alisarla y dejarla descansar 15 minutos. Estirar dejándola bien fina y cortarla con un cortapastas redondo, haciendo medallones de 4 centímetros de diámetro. Masa de lasaña. Ingredientes: 500 gramos de harina, 4 huevos, 2 cucharadas de aceite, agua fría, queso rallado y sal. Preparación. Colocar la harina y en el centro echar los huevos, el aceite, un poco de agua fría y sal. Armar la masa con las manos y dejarla descansar 15 minutos. Enharinar la masa y extender la masa con el rodillo. Cortar tiras de 10 centímetros por 4 y dejar secar durante varios minutos. Entre tanto, calentar agua con sal y un chorrito de aceite en una cacerola hasta que llegue a la ebullición. Añadir las lasañas para que hiervan durante 10 minutos. Llevar bajo el chorro de agua fría, escurrir y extender sobre un mantel húmedo para secar. Espolvorear con queso rallado. Las lasañas se pueden guardar en la heladera por 48 horas dentro de un recipiente herméticamente cerrado.